Saludos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que estéis contentos y contentas en casita. Hoy os traigo una comparativa, creo que interesante, que es, pues, cuál es la relación que existiría entre los números de la numerología y los planetas de la astrología. Y digo existiría en condicional porque no se puede hacer una comparativa exacta y concreta entre estos dos elementos, porque básicamente son dos lenguajes distintos, hablan de lo mismo al final, de espiritualidad, de transpersonalidad, pero utilizan, pues esto, utilizan símbolos distintos y no se fijan en lo mismo, ¿no? Lo que os voy a explicar aquí no lo busquéis en ningún libro, porque es algo que tiene que ver con mi propia experiencia y aprendizaje. Empecemos por el número 1, ¿no? Está bien, ¿no? Empezar por el 1. Bien, el número 1 yo lo asociaría con el Sol, porque es un número digamos, yang, de fuego, de independencia, de proyección de mi identidad para buscar una realización personal, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy solar. Luego también es un poco marcial, es decir, Marte, porque digamos que tiene un punto de lucha importante, tiene un punto de frontalidad, tiene un punto pues de buscar ese coraje para autorrealizarse, ¿no? Y entonces en esta visceralidad, pues podríamos encontrar también pues, los arquetipos pues, que definen o sea, Marte como arquetipo se tendría definido por esta visceralidad y esta frontalidad que estaba explicando. Luego el número 2 lo relacionaríamos con la Luna. Está claro que es el número de la dualidad. Es el número de yo estoy aquí en mi identidad, ¿no? Pero hay el otro, la otra persona, y por tanto lo que hace la Luna pues, es hacer este trabajo, ¿no? Entre yo y el otro, ¿no? Entre, digamos, aprender a recibir la energía de la otra persona y a través de esa energía que está recibiendo trabajarse a sí mismo, ¿no? A diferencia del uno que es mucho más independiente y que, como explicaba, pues hace un trabajo mucho más de autoconocimiento de sí mismo, un poco más, digamos, separado de los demás. Luego, como todo el mundo, evidentemente necesita la relación con los demás, porque no somos ni un solo número ni un solo planeta. Pero como tendencia fuerte, madre, nuclear en la personalidad, sí que es verdad que el número 2 tendría digamos, esta relación con la Luna, ¿no? El número 3 es un número que, como tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con, de algún modo, con los procesos cognitivos, mentales, intelectuales, pues se parece mucho a Mercurio. Entonces, muchas veces me he encontrado haciendo lecturas, esto pasa con el 1, con el 2, con el 3, ¿no? Que las personas que tienen una elección de vida 3, pues te fijas en su carta y te das cuenta pues que ahí hay una importancia ya sea de Géminis o ya sea de Mercurio, ¿vale? O incluso de Virgo. Te das cuenta de las correspondencias que van existiendo entre esos treses de la fecha de nacimiento y luego pues esas predominancias ya sea de los regentes, en este caso de los planetas, o de los símbolos del zodíaco, o sea, los signos del zodíaco que tienen esos regentes, ¿no? Entonces el número 4 me parece muy saturnino, ¿no? El 4 es un número de orden, de estructura, ¿no? Es un número de organización, ¿no? Es un poco el Excel de la numerología. Y se asemeja mucho a Saturno también. El 4 pone límites a su vida para organizarse, Saturno también. El 4 es muy tradicional, Saturno también. Entonces ahí vemos una pauta pues, bastante importante. Sí que es verdad, y esto lo podemos hacer con todos los números, pero el vídeo sería ultra, hiper, mega largo, también hay algunas diferencias, ¿vale? Porque, por ejemplo, los 4 tienen una tendencia, en general, las personas con una energía 4 importante,
a ser muy divertidas, muy alegres. Cuando la predominancia de Saturno tiene un efecto absolutamente contrario, ¿vale? Si la persona no está trabajada, a veces está trabajada, pero en general el Saturno acostumbra, perdón, que sea el catalán, a hacer que la persona sea más seria, ¿vale? Y más taciturna. En el caso de los 4 en concreto, tienen muchas cosas en común, pero sí que es verdad que en mi experiencia me ha enseñado que el sentido del humor, digamos, la alegría del 4 está mucho más acentuada que los que son mucho más saturninos, ya sea porque lo tienen en puntos importantes de la carta, ¿vale? Y aquí es donde veo algunas diferencias. Una vez más, no voy a entrar en todos los números de las diferencias porque sería muy largo, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces el número 5 se correspondería con Júpiter, porque básicamente si venimos del 4, que es el que ponía límites, ¿no? La estructura, la tierra, ¿no? Hasta aquí llegas, ¿no? Pues cuando el 4 evoluciona al 5 es como, pues vale, ahora voy a destruir todos mis límites, ¿no? Porque quiero conocer lo que hay más allá, ¿no? Entonces, pues esto, en astrología, esta dicotomía, ¿no? Pues queda representada por Saturno y Júpiter, y en numerología queda representada por el 4 y el 5, ¿vale? Siendo el 5, por tanto, pues esto, ¿no? El que quiere ir más allá, ¿no? El que quiere viajar, ¿no? Y luego se puede viajar desde un punto de vista físico, ¿no? O se puede viajar mentalmente y aprender, estudiar, ¿no? Profundizar, ¿no? El 5 tiene esta parte muy mental, ¿no? Entonces, también hay aquí un punto importante, que es que el 5 también es muy cañero, ¿vale? Es duro. Muchas veces intenta, digamos, poner un escudo, ¿no? Entre lo que siente, entre él y el mundo, ¿no? Porque tiene un universo de ideas muy fuerte y al mismo tiempo, pues tiene como, digamos, mucha visceralidad, ¿no? Y aunque ciertamente acostumbran a ser muy filosóficos, como Júpiter, pues sí que también tienen una frontalidad y una dureza que no estaría tan presente en Júpiter y que tal vez quedaría pues mejor representada pues por un Urano, si no es tan complejo por un Marte también, ¿vale? Entonces creo que este es un elemento también bastante importante. Es curioso, un apunte más, que cuando tú ves al número 5 desde el eneagrama, hay mucha gente que no lo quiere relacionar porque uy, a mí sí que me gusta, no se pone tanto enfoque a esa dureza, a ese carácter de liderazgo y a esta, pues bueno, esta visceralidad, como digo siempre yo, del 5, y realmente la tiene. Es uno de los números más duros y más contundentes pues de todos los números en numerología. Con lo cual, bueno, pues esto, ¿no? Que lo podríamos relacionar ya sea con Marte si es más básico o con Urano si es más cañero. El número 6 podríamos relacionarlo con Venus de entrada y sobre todo porque si el 6 es un número que de algún modo se entiende a sí mismo a través de los demás y participa a través de un yo colectivo y en grupo, y además es un número de belleza, de arte, de elegancia en cierta forma también, ¿no? Pues en este sentido es muy venusino, ¿no? Y ciertamente las personas con una vibración 6 importante en el cuadro o en sitios importantes, te das cuenta que son unos auténticos cracks a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de tratar los proyectos, de imprimir belleza en todo lo que hacen, ¿no? Y por tanto, pues esto es muy venusino. Pero luego al mismo tiempo también son muy mercuriales. Yo siempre digo que el 6 tiene estas dos partes, ¿no? Tiene una gran fuerza en el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no? Es decir, tanto entienden emocionalmente la realidad que los rodea, no tanto a un nivel interno y hacia sí mismos, pero sí la realidad que los rodea, como saben analizarla intelectualmente y racionalmente, ¿no? Por eso son grandes correctores, son muy perfeccionistas, ¿no? Muy parecido a Virgo, ¿no? Por último, el 6 también podría tener un ramazo más neptuniano, ¿no? Es decir, si es muy espiritual, es muy profundo, pues este nivel del grupo, del colectivo, ¿no? De una asociación en concreto, pues ya sea porque va dirigida a defender los derechos de
de los más desvalidos, o formar parte de una ONG, o incluso pues formar parte pues, de un grupo espiritual o más, digamos, donde la idea de sacar un provecho material pues no sea tan relevante, ¿no? Bien, el número 7 puede estar ahí, digamos, entre Mercurio y Urano, para empezar, porque es un número, digamos, bueno, pues esto es muy yang, es mental, y muchas veces representa a personas que no tienen por qué ser científicos o personas muy espirituales, pero que sí que son personas que tienen una búsqueda en cuanto al conocimiento, ¿no? Y a ir más allá, ¿no? Entonces, por eso está muy representado por el 7, por eso el 7, muchas veces cuando hablamos de, pues esto, de este número, pues nos referimos a gurús, nos referimos a personas, pues esto, con mucho conocimiento, también a muchos científicos, ¿no? Que van más allá. Entonces, Urano representa también esta ciencia, y en ese sentido, pues son parecidos, ¿no? Además, pues el 7 pues va a buscar la verdad y va a ir más allá y más allá, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también vuelve a ser muy uraniano, ¿no? Además del 7, y esto es algo que probablemente no vais a encontrar en ningún sitio, o sí, no sé, pero tiene un punto muy plutoniano también, porque el 7 profundiza mucho, ¿no? Y busca este conocimiento y aprende y todo, pero parece, por lo que he visto yo a lo largo de los años, ¿no? Con muchas personas muy fuertes, con 7 en el cuadro, parece que llega un momento que todo esto que han aprendido, ¿no? Pues no saben cómo aplicárselo a sí mismos, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, entran como en una crisis transformativa muy fuerte, ¿no? Es como, ¡buah! He hecho 1000 cursos, he tenido 1000 gurús, he ido a 1000 sitios y sin embargo sigo siendo infeliz, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y entran en un, en un sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento viene la propia profundidad de su ser, ¿no? Entonces lo que hace esto, pues es muy plutoniano, ¿no? Es, vale, pues yo cuando esté peor, cuando esté más deprimido, cuando esté más hasta los cojones, hablando en plata, o hasta los ovarios, pues voy a empezar a cambiar y a transformarme, ¿no? Y esto es un poco, pues, lo que hacen a los 7 a un nivel, pues, más plutoniano, ¿no? He hecho muchas lecturas de mujeres, sobre todo Lección de Vida 7. Los hombres tal vez lo llevan un poco mejor, al tener tal vez una energía yang más elevada de forma innata y biológica, pues lo trampean un poco mejor, ¿no? Y la mujer, pues al ser, digamos, más sutil y de algún modo más verdadera en relación a su propia energía interna y a lo que quiere, pues lo pasa peor. Entonces hay mucha depresión en mujeres, lección de vida 7, ¿no? Porque no saben cómo integrarlo y por tanto es muy común que un 7 lo veas que es súper correcto, divertido, que dices, hostia, esta persona está fantástica, ¿no? Y de golpe un día pues estalla y explota de una forma brutal, o deja su trabajo, o se va a vivir a otro sitio, o empieza a hacer toda una serie de actos plutonianos de transformación, de implosión, explosión para poder cambiar, ¿no? Entonces, como explicaba esto, pues también es muy 7. Bien, el número 8 se correspondería de entrada con Saturno. Si el 4 ya tenía una correspondencia con Saturno, el 8 2 veces 4, nos encontramos con este Saturno, ¿no? Este de carácter práctico, ¿no? No le voy a dar muchas vueltas porque quiero conseguir mi objetivo y quiero que se manifieste en el mundo de la materia, ¿no? Quiero generar un cambio pues tangible, ¿no? Y no complicar mucho la vida, ¿no? Y ir trabajando duro para poderlo conseguir, ¿no? Es muy capricorniano el 8. Entonces, aparte de esto, el 8 también es muy venusino, en el sentido de que, claro, cuando hablamos del 8, hablamos del auténtico líder emocional de los números, ¿vale? Podría pasar también con el 2, si lo interpretas desde los números maestros como un 11, que sería otra historia ahora. Pero sí que es verdad que el 8 es el líder emocional por excelencia. Entonces, como buen líder, como es emocional, necesita entender muy bien a los demás, generar una imagen, una vez más, de armonía
y por tanto pues está pues muy conectado con esta proyección digamos, de buen rollo, ¿no? De quiero estar bien con todo el mundo y quiero transmitir el mensaje pues de forma que todo el mundo me entienda bien, ¿no? El 8 muchas veces tiene esta capacidad de liderar sin despeinarse, ¿no? Y dices, ¿cómo lo puede hacer esto, no? Así como un 5 va a ser mucho más cañero y la gente se la va a enfadar mucho más, y con un 1 también, el 8, pues no sabes cómo, pero te la ha colado bueno, y estás haciendo lo que él quiere y no estás ni enfadado, aunque a veces, pues si no está trabajado, pues puede ser un poco manipulador, ¿no? Si no está trabajado, esto pasa con todos los números. Pero sí que es verdad que el 8 pues, tiene esta gracia, ¿no? Con lo cual es muy venusino, ¿no? Entonces esto, en resumen, Saturno y Venus, pues creo que resumen muy bien lo que sería este número 8. Además del 8, digamos, en el principio de los tiempos, ¿no? Se relacionaba mucho también con el gurú, ¿no? Con el maestro espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que este carácter saturnino, ¿no? De madurez, de querer ver lo que realmente es importante, ¿no? De realmente conseguir lo que se propone, pues bueno, lo podemos relacionar también pues con esto, ¿no? Con esta identidad, podemos decir, de gurú. Luego, por último, el número 9 es un número que podríamos relacionar, a ver, de entrada con Piscis, es decir, con Neptuno, porque es un número que de algún modo ha venido aquí para mejorar el mundo, no a través de su ego, él viene después, sino lo que quiere hacer, el cambio que quiere realizar a través del amor, a través de las cosas importantes, trascendentes, ¿no? Si Neptuno es esta disolución del yo, ¿no? En el número 9 pasa algo parecido, ¿no? Entonces, es el auténtico número espiritual por excelencia, ¿no? Podríamos decir. Desde este punto de vista, ¿eh? No desde un punto de vista de discurso pitagórico, pero desde este punto de vista el 9 es como muy espiritual, ¿no? Entonces, además de esto, el 9 tiene un espíritu, digamos, conquistador, explorador, no conquistador, pero sí explorador, que también es muy jupiteriano, ¿no? Entonces, pues este Neptuno, este Júpiter, podrían relacionarse pues, pues muy bien con el número 9, ¿no? Entonces, bueno, pues te puedes encontrar 9 a veces también, en algunos casos, que, bueno, como acostumbran a ser gente muy potente, tanto mentalmente como emocionalmente, como incluso físicamente, ¿no? El 9 es casi el comodín, ¿no? Ahí dentro están metidos todos los números, ¿no? Pues te puedes encontrar algunos 9 que son muy cañeros también, ¿vale? No es lo normal, pero a veces hay lo que yo llamo un 9 al revés, ¿no? Véase Adolf Hitler, que vienen aquí con la idea de transformar el mundo y de crear otro paradigma, pero vienen encabronados o están trabajando desde frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, pues ahí ese 9, pues podrías verlo pues, desde un punto de vista un poco más marcial, más uraniano, ¿vale? Pero bueno, en general, por lo que yo he visto, la tendencia del 9 estaría más pues ahí, ¿no? En ese Neptuno que estaba explicando y ese Júpiter. Y bien, por último, y como off topic, supongo que estáis más o menos familiarizados con los números maestros, ¿no? Que serían el 11, el 22 y el 33, siendo, pues esto, ¿no? Un 2 puede ser un 11, un 4 puede ser un 22 y un 6 un 33, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabréis, los que me habéis ido siguiendo a lo largo de los años, pues yo no veo a los números maestros como algo definitivo y estático. Para mí son más bien potenciales evolutivos de la persona. Es decir, si un 2 se trabaja mucho a sí mismo, pues puede llegar a comportarse como un 11 y así con todos los números, ¿vale? Entonces, visto desde este punto de vista y yendo al tema, y dejo de off-topiquear, ¿vale? Off-topiquear no se puede decir, pero es igual. Los planetas transpersonales vendrían a representar estos números maestros. Por lo tanto,
a toda la explicación que yo he hecho, en el caso del número 2, pues si la persona se viera a sí misma, según como lo calcule, como un 11 o tuviera un 11 en el natalicio, que eso sí que ya está ahí, no es como se calcula, está ahí, en el día que he nacido, hubiera nacido en un día 11 o no un día 22, pues sí que es verdad que de algún modo a la que estuviera lo suficientemente trabajada y madura, pues empezaría de algún modo a activar esos planetas transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón, ¿vale? Que realmente el efecto que tendrían en la persona, ¿vale? Tanto los números maestros como los transpersonales, es la de ser más madura, ser menos egoica, vivir con mucho más amor hacia los demás, de una forma más desinteresada. Querer transformar el mundo porque lo siente así y porque puede hacerlo, y no tanto porque es especial, elegida, mensajera y tal. Que esto lo he visto muchas veces. No pasa nada, todos somos así. Yo también lo hacía esto cuando tenía 20 años y no pasa nada. Todos queremos sentirnos especiales. Todos queremos creer que somos elegidos, ¿no? Y que hemos venido aquí para algo. Pero es que esto es así con todo el mundo. No pasa nada. Y no soy un relativista. Esto es verdad. Es muy jodido encarnar en este planeta. Es muy jodido tomar una forma física. Hay mucho trabajo energético detrás de esto. Con lo cual, ya de entrada, no busquéis números maestros para sentiros especiales. Todos lo sois. Yo lo soy y lo somos todos. Cada uno tiene una misión muy importante igualmente, sea como sea. Por tanto, esto, el hecho de que haya o no un número maestro, lo único que va a significar de algún modo, pues es esto, ¿no? Que las personas con una naturaleza, digamos, más emocional, más par, ¿no? 2, 4, 6, sin contar el 8, ¿no? Porque el 44 sería como demasiada vibración para que se pudiera manifestar en el mundo físico. Pues todas tendrán una gran capacidad para conectar a un nivel yin con los demás, ¿no? Y en este sentido, pues me remito a lo que antes estaba explicando, ¿no? Que si uno se trabaja mucho a sí mismo, que si uno encuentra, digamos, paz y una manera de sentirse bien, pues de manera natural, se le va a despertar un instinto de querer sanar al mundo, porque esto le pasa a todos los seres y todas las conciencias de todo el universo. No sé si de todo, porque no tengo todo el conocimiento, ni mucho menos, pero sí que toda conciencia avanzada en el mundo del amor, de la armonía y de las vibraciones altas, pues una vez está equilibrada, lo que busca es poder equilibrar a los demás.